Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Alejandro Palazzo Rivas y yo les voy a hablar sobre mi exposición de logística sobre los temas del envase y embalaje, almacenamiento, estiva y manipulación de un producto de su elección. Empecemos primero por el envase y el embalaje. La función principal del embalaje es contener, proteger y preservar un producto, así como ayudar en su manipulación durante las actividades de logística y comercio exterior de su comercializadora, por lo que es indispensable elegir el adecuado. Una etapa importante después de la fabricación de la mercancía o de su adquisición es cuando ésta se prepara para el envío, lo que implica el empaquetado y etiquetado de los bienes que se trasladarán para su comercialización. Muy buenas tardes. Tipo de envase y embalaje en logística. Embalaje primario. El empaque primario es el que está en contacto directo con el producto. Su principal objetivo es fungir como la primera línea para contener, proteger y preservar el producto terminado. Este tipo de embalaje suele estar destinado al usuario final. Embalaje secundario. Este se emplea fuera del empaque primario con la intención de agrupar una cierta cantidad de productos para crear una sola unidad de mercancía para facilitar su comercialización a mayor escala. Suele estar formado por múltiples componentes como cajas, separadores, refuerzos, bolsas, entre otros. Embalajes terciarios, también conocidos como embalaje o granel o en tránsito, se utilizan para agrupar grandes cantidades de embalaje primarios y secundarios con la intención de transportarlos. Generalmente es utilizado para exportación o distribución, ya que facilita el transporte de cargas grandes o pesadas de forma segura. Además de ayudar a prevenir daños, facilita en consecuencia la manipulación, el almacenamiento y el transporte de mercancías. Embalaje por tipo de transporte. Ahora que has considerado la vida del transporte para el traslado de su mercancía, es momento de elegir el embalaje adecuado, tomando en consideración los siguientes aspectos. Envío por barco. Generalmente requiere un embalaje y protección contra la humedad debido al mayor tiempo de tránsito y la exposición al ambiente húmedo. Envíos por vía aérea requieren un menor grado de protección en el embalaje de exportación que los envíos por barco debido a los tiempos de tránsito más cortos. Sin embargo, los cambios de temperatura y altitud pueden provocar condensación. Envíos terrestres, y sean por carretera o por vía férrea, deben de considerar factores como el clima del trayecto, peso de la mercancía y movimiento constante, por lo que requerirán un embalaje sólido. Almacenamiento. La logística de almacenamiento consiste en tareas de almacenamiento de los aprovisionamientos recibidos, mantenerlos en correcto estado y que el depósito de todo esto redunde de manera positiva en la actividad de la empresa. Es decir, no solo tratan de que el almacenaje sea eficiente. Como parte del proceso logístico, dicho en otras palabras, el almacenaje consiste en el manejo temporal de insumos o mercancía, manteniéndolo bajo control en un determinado espacio para evitar su deterioro y reducir los desperdicios. Objetivo de la logística de almacenamiento. El objetivo primordial de la logística de almacenamiento es ubicar las mercancías de la mejor forma posible, reduciendo costes. Para esto es necesario establecer un flujo de mercancía y una serie de objetivos secundarios. Primero, rotación del stock controlada. 2. Tener accesibilidad a todas las mercancías realizando el menor número de traslados. 3. Máximo aprovechamiento de la capacidad de almacenamiento tanto en altura como en su superficie. 4. Conseguir llevar los recuentos y los inventos con facilidad, además de conocer el estado en el que se encuentran los productos. Métodos para la logística de almacenamiento de mercancías. Almacenaje en bloque. Consiste en apilar las mercancías sin dejar espacio una junto a otra. Se formarán tanto bloques en función de los productos, asegurando de esta forma que los productos de una misma referencia estén siempre juntos. Almacenaje a granel. Las mercancías almacenadas a granel son colocadas de tal manera que forman montones adosados a las paredes
o en el centro de almacén. No se agrupan en cajas, bultos o unidades de carga. Almacenaje ordenado. La principal ventaja de este tipo de almacenaje es que la manipulación, el control y el recuento de stock es más fácil. Sin embargo, no es un almacenaje flexible ni optimiza el espacio disponible del almacén, ya que no se puede llenar al máximo. 4. Almacenaje desordenado o caótico. Este tipo de almacenaje, la recepción de las mercancías se van colocando en huecos vacíos de tal forma que se pueden llenar al máximo el almacén. El inconveniente es el control del stock, ya que la mercancía está almacenada en distintos lugares. Estiva. La estiva es la adecuada colocación y distribución de las mercancías en una unidad de transporte de carga UTC, es decir, un contenedor, una caja de camión, etc. Un vehículo o un vehículo de transporte. Por su parte, la sujeción o el trincaje es el conjunto de técnicas destinadas a evitar el movimiento de dichas mercancías durante el transporte. La aplicación de ambos conceptos depende de factores como las características de la unidad de transporte, la forma y el peso y las mercancías, o su envase y embalaje, entre otras. ¿A quién corresponde? La empresa cargadora es la responsable de preparar las mercancías, envases y embalaje adecuando el modo de transporte y vehículos que se vayan a utilizar. Asimismo, tiene la responsabilidad de estibar y sujetar adecuadamente la carga, salvo que dichas operaciones hayan sido expresamente contratadas con un operador logístico. Legislación y normativas. La responsabilidad sobre la estiba y el enricaje está definida en la legislación sobre transporte nacional e internacional de mercancías, Ley de Contrato del Transporte Terrestre, Convenio CMR, Convenio CIM y reglas de la Haya-Visby, entre otras. Existen algunas mercancías especiales cuyos envases, embalaje, estiba y trincaje están regulados internacionalmente. Es el caso de las mercancías peligrosas, sujetas al código IMDG en transporte marítimo, al convenio ADR en carretera, al reglamento RID en ferrocarril y a las reglas IATA, DGR en aéreo. Para estibar y trincar la carga general existen algunas directrices y recomendaciones, aunque no se trate de una legislación armonizada a escala internacional. La referencia más importante es el código CTU, elaborado por un grupo de expertos de la Organización Marítima Internacional OMI, la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Comisión Económica por Europa de Naciones Unidas CP. También es posible consultar obras especializadas como Estiva y el trincaje de mercancías en contenedor o manuales elaborados por asociaciones sectoriales de transporte como el manual de la IRU. Manipulación de un producto de su elección. La manipulación es la acción de manipular y desplazar mercancías, paquetes o tarimas en un almacén, un centro de distribución, una fábrica u otro tipo de instalación. Puede ser manual, semiautomática o totalmente automática, requiriendo el uso de programas informáticos. Como ya sabes, hoy en día utilizamos una gran cantidad de equipos de manipulación en nuestros almacenes, como el patín hidráulico, el montacargas elevador o el apilador, así como otras soluciones de almacenaje automático como el trencelevador o el transportador o bien el carro motorizado. ¿Qué es la manipulación continua? La manipulación continua es el medio utilizado para procesar flujo de mercancías o productos determinados. Su recorrido representa la evolución de la manipulación tradicional que estamos acostumbrados a utilizar en nuestros almacenes. Esta manipulación permite realizar acciones de almacenamiento, producción, recepción, preparación de pedidos, etc. Para introducir un sistema de manipulación continua deberás recurrir a programas informáticos como el software de gestión de almacenes WMS y a otras soluciones de almacenaje también automáticas. Las principales razones que conducen a las empresas a utilizar sus soluciones de almacenaje de manipulación continua son de reducir la distancia de los almacenes y aumentar el rendimiento y la calidad del trabajo proporcionado. ¿En qué sectores se utilizan los transportadores?
Como ya habrán imaginado, gracias a este artículo asociamos principalmente la manipulación continua con el uso de transportadores industriales. Pero, ¿qué campos de aplicación tienen? He aquí una lista de los sectores donde se usa muy a menudo: la industria farmacéutica, la industria automovilística, la industria aeronáutica, la industria de ventas por menor y distribución, la industria agroalimentaria, la industria de construcción naval y la industria de construcción ferroviaria. Y les procedo a mostrar mis bibliografías. Gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Alejandro Palazzo Rivas y yo les voy a presentar mi exposición de logística sobre los temas del envase y embalaje, almacenamiento, estiva y manipulación de un producto de su elección. Eh, eh, El envase y el embalaje. La función principal del embalaje es contener, proteger y preservar un producto, así como ayudar en su manipulación durante las actividades de logística y comercio exterior de su comercializadora, por lo que es indispensable elegir el adecuado. Una etapa importante después de la fabricación de la mercancía o de su adquisición es cuando ésta se prepara para el envío, lo que implica el empaquetado y etiquetado de los bienes que se trasladarán para su comercialización. Tipos de envase y embalaje en logística. Embalaje primario. El empaque primario es el que está en contacto directo con el producto. Su principal objetivo es fungir como la primera línea para contener, proteger y preservar el producto terminado. Este tipo de embalaje suele estar destinado al usuario final. Embalaje secundario. Este se emplea fuera del empaque primario con la intención de agrupar una cierta cantidad de productos para crear una sola unidad de mercancía para facilitar su comercialización a mayor escala. Suele estar formado por múltiples componentes como cajas, separadores, refuerzos, bolsas, entre otros. Embalajes terciarios, también conocidos como embalaje a granel o en tránsito, se utiliza para agrupar grandes cantidades de embalaje primarios y secundarios con la intención de transportarlos. Generalmente es utilizado para la exportación o distribución, ya que facilita el transporte de cargas grandes o pesadas de forma segura. Además ayuda a prevenir daños, facilita en consecuencia la manipulación, el almacenamiento y transporte de mercancías. Em, Ahora que ha considerado la vía de transporte para el traslado de su mercancía, es momento de elegir el embalaje adecuado tomando en consideración los siguientes aspectos. Los embalajes tienen diferentes tipos de transporte. Envío por embarco generalmente requiere un embalaje y protección especial contra la humedad debido al mayor tiempo de tránsito y a la exposición al ambiente húmedo. Envíos por vías aéreas requieren un menor grado de protección en el embalaje de exportación que los envíos por barco debido a los tiempos de tránsito más cortos. Sin embargo, los cambios de temperatura y altitud pueden provocar condensación. Envío terrestre, y sean por carretera o vía férrea, deben de considerar factores como el clima del trayecto, peso de la mercancía y movimiento constante, por lo que requerirán un embalaje sólido. Almacenamiento. La logística de almacenamiento consiste en tareas de almacenamiento de los aprovisionamientos recibidos, mantener en correcto estado y que el depósito de todos estos redunde de manera positiva en la actividad de la empresa. Es decir, no solo trata de almacenar, también tratan de que el almacenaje sea eficiente. Como parte del proceso logístico, dicho de otra manera, el almacenaje consiste en el manejo temporal de insumos o mercancías manteniéndolo bajo control de un determinado espacio para evitar su deterioro y reducir los desperdicios.
Objetivo de la logística de almacenamiento. El objetivo primordial de la logística de almacenamiento es ubicar la mercancía de la mejor forma posible, reduciendo costes. Para esto es necesario establecer un flujo de mercancía y una serie de objetivos secundarios. Lo estoy haciendo mal, sí. Órale.